Buenas, voy a explicar lo que son las funciones y los procedimientos en C. Bien. Bueno, primero vamos a intentar entrar un poco en lo que es la teoría. Una función es en sí un programa. Un programa, ¿bien? No es muy diferente de lo que estuvimos haciendo hasta el día de la fecha. Solamente es una forma distinta de programar, usar funciones, ¿bien? Que tiene que ver con la modularización, que es una forma de evitar errores, de ser más eficiente, de no repetir código, de tener unas buenas prácticas, vamos a decir, ¿ok? Yo, para que vean un ejemplo, lo primero que hice fue generar un programa que va a hacer tres cosas distintas. ¿Bien? Tiene una parte que consiste en imprimir un número, tiene otra parte que consiste en hacer un saludo a una persona, y una tercera parte que consiste en pedir un dato y después imprimir un resultado en base a lo que me respondió la persona. ¿Bien? Si un 1 o un 0. ¿Bien? Entonces, este programa no está mal, es un programa que funciona, que tiene sentido, y está separado en partes lógicas, que hacen cosas distintas. ¿Bien? Es decir, este programa en sí yo podría cortarlo, meterlo en otro mail y funcionaría. Podría tomar esta parte, cortarla, ponerla en un mail y funcionaría. Podría cortar esta parte, bien. Cada parte funciona de forma individual. Son partes separables. Bien. Ahora, si yo ejecuto esto, vamos a verlo. Yo voy a agarrar, vamos a hacer un ejemplo. Yo compilo el archivo donde estoy parado y después ejecuto el resultado. Ejecuto el compilado. Bien. Parte uno ejecuta el número. La parte 2 es el saludo, que es esta parte que está acá. Y la parte 3 me pregunta si programé. Le voy a decir que sí. Y me va a decir, eres un programador. ¿Bien? Ahora, este código no está mal, pero fíjense que, de vuelta, hay partes que están separadas. Separadas. Y de hecho, no solo están separadas, sino que no tienen ninguna dependencia con el resto. Es decir, esto que está acá no tiene nada que ver con esta parte que está acá. Son independientes. ¿Bien? Entonces, quizás sería interesante tener una forma de separar estas partes de forma que quede más ordenado. Y no solo que quede más ordenado, sino que sea más fácil de corregir este código, de evaluar. Una función se encarga de hacer eso. Se encarga justamente de poder separar las partes. Una función es un programa que se encarga de encapsular la lógica de una parte de un proceso. ¿Bien? Eso es lo que hace. Entonces, lo que voy a hacer es crear tres programas o tres funciones donde cada parte de mi programa va a ser una función que va a ejecutar una parte correspondiente. ¿Bien? En C vamos a hacer siempre lo siguiente. Primero vamos a hacer una definición para que entendamos. ¿Bien? Voy a decir esto que está acá. ¿Bien? Vamos a hacer una cosa. Acá un 2 y acá un 3. ¿Bien? Y vamos a explicar. Yo lo que le estoy diciendo acá a C es decir, bueno, void. Void significa que no voy a utilizar la palabra return, que vamos a ver más adelante para qué sirve. ¿Bien? Pero le estoy diciendo al compilador, no uses, no tengo que usar return, no me hace falta usar return. Le digo, quiero que crees un programa con este nombre. ¿Bien? Entonces, cada vez que yo use este nombre que está acá, voy a hacer referencia a un código. ¿Bien? Voy a hacer referencia a una parte lógica de mi programa. ¿Qué hacen? Bueno, todavía no está definido lo que van a hacer. Yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, mira, cuando yo diga parte uno, cuando estoy diciendo parte uno, yo lo que me estoy refiriendo es a este código que está acá. Entonces agarro y me llevo el código que está acá. Esto es la parte uno. Cuando digo la parte 2, yo lo que estoy diciendo es, me estoy refiriendo a este código que está acá. Esto es lo que yo quiero que sea la parte 2. Es decir, el programa que va a ser la parte 2 es esto. Es lo que se llama parte 2, ¿no? Y la parte 3 va a ser una cosa muy similar con esto que está acá, ¿no? Bien. Entonces yo ahora, fíjense que tengo todo mucho más ordenado. Yo tengo tres partes, tres programas, como ven que es como un main, ¿no? Es parecido a un main, ¿no? Tengo las llaves y tengo acá adentro el código que tiene que ejecutar esto, el código que se va a ejecutar. Y está todo mucho más ordenado, más limpio. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Si yo ejecuto esto, me paro de vuelta en la consola, compilo y ejecuto y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, porque en C solamente se ejecuta lo que está en el main. Es decir, si no está en el main, no se va a ejecutar. Eso ya lo sabemos de antes. Yo no puedo poner código en el aire porque no lo va a hacer. No tiene que estar adentro del main. Si no está en el main, no importa. Bien. Entonces, justamente, yo ahora, pero ¿cómo hago ahora para decirle esta parte tiene que ejecutarse? ¿Cómo hago?
Bueno, le digo, ¿qué querés ejecutar? Bien, ¿cómo se llama lo que querés ejecutar? Parte 1. Entonces le digo, bueno, parte 1 ejecutar. Bien, le pongo paréntesis, porque no es una variable, justamente porque si no le pones un paréntesis no podés distinguir entre lo que es una variable y lo que es una función. Entonces las funciones llevan paréntesis y después el punto y coma. Bien, yo voy a agarrar y le voy a decir, quiero ejecutar la parte 1. Cuando termine de ejecutar la parte 1, quiero que ejecutes la parte 2. Y cuando termine de hacer eso, quiero que ejecutes la parte 3. ¿Bien? Y ahora tengo exactamente lo mismo que teníamos en un principio, antes de haber hecho el cambio a funciones. Tengo la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Bien, es decir, es decir, cuando yo invoco esta parte, lo que está haciendo el compilador, es decir, bueno, parte 1 ¿qué es? Parte 1 es esto. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo que está acá adentro. Bien, entonces hace lo que está acá adentro y cuando termina, vuelve a donde estaba antes y sigue haciendo lo que está acá. Sigue haciendo esto y después sigue haciendo esto. Bien. Y eso, a ver, tiene una cuestión de eficiencia, claramente de eficiencia, pero también una cuestión de orden. Porque fíjense que ahora el main quedó mucho más limpio, mucho más corto. Bien. Si yo agarrara, vamos a poner, vamos a hacer un menú para mis opciones. Vamos a hacer, por ejemplo, int opción. No, selección. Selección. Vamos a empezar con un 1. Vamos a hacer un bucle. Bien. Un while. Mientras selección no sea 0. Selección distinto de 0. Lo que voy a decirle es, bueno, printf. Selecciono una parte. Como tengo 3 partes, va a ser de 1 a 3. Va a ser de 1 a 3. Y entre paréntesis, quizás podríamos aclararle 0 para salir, ¿no? Bien. Ahora, le voy a pedir el dato, que en este caso va a ser selección. Entonces le voy a decir, voy a pedir un número entero. Lo vas a guardar acá adentro, lo vas a guardar acá. Bien. Y ahora, voy a hacer un switch para escoger casos. Y le voy a decir, por ejemplo, quiero que de selección hagas lo siguiente. Bien. Entonces, caso 1, parte 1. Bien. Y ahora vamos a hacer los demás casos. Bien. Vamos a hacer los demás. Entonces vamos a hacer para la parte 2 y para la parte 3. Entonces vamos a hacer 2, 2, 3, 3. Bien. Y fíjense que esto es muy ordenado, mucho más ordenado que haber copiado esto que está acá y ponerlo acá adentro. Es mucho más ordenado, hace que el main sea más fácil de leer. Justamente, también me permite abstraerme de la lógica. Es decir, yo no sé lo que hace esto, pero imaginemos que esto se llama, por ejemplo, no sé, ¿esto qué hace? Vamos a ver qué hace. Imprimo un número. Entonces, la parte 1 le puedo decir, bueno, imprimo número. Bien. Entonces, va a imprimir un número. Le cambio el nombre para que lo veamos, ¿no? Pero fíjense que yo leo imprimir número y yo entiendo lo que hace la función. Quizás no sé el cómo, no sé lo que está haciendo acá adentro, pero no me hace falta saberlo tampoco. Yo sé que si la persona toca la tecla 1 en el menú, va a ejecutar esto que está acá. Y eso a mí me permite no pensar tanto, me permite decir, bueno, tiene que pasar esto, me permite estar un nivel más arriba. De la misma forma que, por ejemplo, cuando vos haces un pedido, vos no sabés la forma de distribución, qué camión tiene que ir, a dónde tiene que ir. Vos solamente sabés que tal día te va a llegar un paquete. Y vos lo tenés que recibir. Y ya está. Te permite abstraerte de la complejidad del proceso. Lo cual hace que duela menos la cabeza, que sea más fácil de hacer, ¿no? Las funciones tienen como finalidad simplificar el código, que sea más fácil de hacer, de leer, de entender. ¿Bien? Ahora, yo si ejecuto este código, yo puedo agarrar, vamos a ejecutarlo de nuevo, puedo usar la opción 1, imprimo la parte 1, puedo pedir la parte 2, que era un saludo, bien, que es un saludo, y la parte 3, que era, ¿fuiste un programador? Le voy a decir que no fui programador, no eres un programador. Y sale, bien, y sale, bien. Esto, bien implementado, hace que un programa pase de 300 líneas a 200, ¿bien? Porque no repetís código, bueno, que es una parte muy importante, ¿no? ¿Qué sucede? Yo este código está una sola vez en el sistema y lo que va a hacer es decir de vuelta, cada vez que llegue a parte 3, se va a ir a ejecutar esto que está acá. Si yo copiara esto, imaginemos, vamos a hacer un ejemplo con algo un poco más sencillo, ¿no? Vamos a decir que, por ejemplo, yo tengo acá, fuera del main, ¿no? Fuera de, antes del main, yo tengo parte 3, bien, y tengo esto, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Parte 3,
parte 3, parte 3. Bueno, esto no es lo mismo que tener este código copiado 3 veces acá. ¿Por qué no es lo mismo? Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa acá? Yo acá estoy ejecutando la misma orden, la misma secuencia de comandos, de instrucciones a la computadora. Cuando yo copio el código, si yo lo copio así y lo pego 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces, lo que estoy haciendo es triplicar el peso del archivo. Porque tiene que ejecutar el triple de instrucciones. No sabe la computadora que estás haciendo lo mismo. Solo sigue instrucciones la computadora. De esta forma yo puedo hacer que en un programa se aligere muchísimo el peso del binario, del ejecutable, de lo que tengo que hacer. ¿Bien? Entonces, me permite leer más fácil. Me permite comunicarme, digamos, a la persona que esté leyendo el código, decir, bueno, esta parte es una parte lógica que yo separé. La separé porque entiendo yo que esa parte del resto del programa. Me permite comunicarme también. ¿Ok? Bueno. Y ahora, quizás se han dado cuenta que yo acá usé void, pero el main tiene un int. ¿Bien? Vamos a entrar en detalle con eso. ¿Bien? Vamos a ver el modelo de caja, de lo que es una función primero, para que nos entendamos. El modelo de caja es una forma de entender a los programas. ¿Bien? Se compone de 3 partes. Una inicialización, que tiene que ver con qué parámetros paso, qué tengo que hacer, ¿no? El código que se ejecuta, que hace cosas, y la salida. Bien. La salida y la entrada son 2 parámetros que yo puedo cambiar para mi código. ¿Bien? Por ejemplo, cuando agarro un printf y un scanf y yo le paso códigos a mi programa, es una entrada. Es una entrada de datos. Entra código, se ejecuta y genera una salida. Bien. La forma más sencilla que hay de esto es esta que están viendo acá. Bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Quitando esto que está acá, vamos a copiar este código. Vamos a copiarlo para que no se pierda. Bien. Ahora, es esto que está acá. Este es el código más simple que vos podés hacer en C, ¿no? Un main vacío. Si yo lo ejecuto esto, recordemos que no devuelve nada, ¿no? Habíamos visto hace un ratito que no devuelve nada. ¿Por qué? Porque el main está vacío. Pero fíjense que acá hay una pelotita azul con un color. ¿Bien? Lo que está haciendo el sistema operativo es ejecutar un comando para ejecutar justamente el programa y está revisando cómo terminó el programa. ¿Bien? Entonces, esto devuelve un número. ¿Ven que dice int? Eso es porque esta función, este código, devuelve un número. Me devuelve un valor que me dice a mí, en este caso porque es un main, me dice cómo terminó el programa. Si terminó bien, si terminó mal. ¿Bien? Entonces yo podría poner, por ejemplo, acá un 1, por ejemplo, y guardo. Y si yo ejecuto de vuelta este programa, ¿ven que ahora hay una cruz roja? Y si yo me paro sobre la cruz roja, me dice exit code 1. ¿Qué quiere decir esto? Que este programa que yo ejecuté me devolvió un valor. Y como en sistemas operativos, que lo vamos a ver en algún momento, el 0 es ok y cualquier número distinto de 0 es un error, me está avisando, hey, tu programa devolvió un 1, eso es un error. ¿Bien? ¿Qué error puede ser? Bueno, depende para el programa. Yo podría decir, por ejemplo, imaginemos una variable y le voy a poner, por ejemplo, error dividir por 0. Y le voy a poner, por ejemplo, el código 102, por ejemplo. Entonces yo le digo, bueno, si pasa algo, error dividir por 0. ¿Bien? Entonces cuando yo ejecuto, me dice código 102, que para mí significa esto que está acá. ¿Bien? Es una forma que yo tengo de comunicarme con un programa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense que lo que estamos haciendo hasta ahora son partes que no se comunican. Ejecutan una serie de instrucciones y ya está. Pero generalmente en un programa, si estoy haciendo un programa, las partes de las cosas que tengo que hacer están relacionadas. No van a ser como nos pasó acá, que son todas ajenas, independientes. Van a ser dependientes una de la otra y de hecho lo que pasa en una parte va a afectar de forma directa a lo que pasa en otra parte del programa. Porque hay una correlación lógica entre lo que estoy haciendo y lo que quiero el resultado que yo necesito. ¿Bien? Entonces, yo lo que voy a hacer es controlar con las herramientas que me da C, con el return, que lo vamos a ver, el return para la salida y con los parámetros para el inicio, qué va a pasar con un programa. ¿Bien? En un principio vamos a hacer un ejemplo fácil. ¿Bien? Vamos a poner, por ejemplo, calcular. Calcular lo que va a hacer, o vamos a decir, sí, calcular. Vamos a poner... mm, vamos a poner multiplicar por 2. Vamos a poner multiplicar por 2 mejor.
Bien. Y va a recibir un número. Int número. Y voy a agarrar y voy a decir return número por 2. Bien. Ahora, yo lo que estoy haciendo es hacer lo siguiente. Es decir, voy a crear un programa, una función llamada multiplicar por 2, que va a devolver un número entero y que va a recibir como parámetro un número entero. ¿Qué significa recibir como parámetro un número entero? Bueno, que hay programas como este que pueden ejecutarse directamente sin recibir nada. Simplemente ejecutan algo, una impresión y ya está. Pero hay veces que no, que el programa, dependiendo de lo que yo necesite, va a hacer cosas distintas. Por ejemplo, cuando yo necesite que imprima un listado de números, bueno, dependiendo del listado de números que yo necesite que me imprima, va a imprimir cosas distintas. ¿Bien? Este parámetro es justamente una forma de comunicar al programa, bueno, trabajar con este dato, trabajar con esto. ¿Bien? Entonces, si yo agarro y le pongo, por ejemplo, printf, y le pongo porcentaje de, salto de línea, y le pongo multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Y le doy un 10. Lo que está haciendo esto es decir, bueno, agarra este código que está acá, que es esto que está acá, ¿no? Lo que va a hacer es decir, bueno, número, que es esta variable que está acá, va a tener el valor de 10. ¿Bien? Va a tener el valor de 10. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Va a tomar el 10 y lo va a multiplicar por 2. Una vez que lo multiplique por 2, lo va a devolver. ¿A dónde lo va a devolver? A donde yo lo llamé. A donde yo le pedí que lo haga. ¿No? Entonces, incluso si yo agarro, por ejemplo, y pongo acá, por ejemplo, int n es igual a multiplicar número por 2, y yo acá agarro n y lo pongo acá, y yo ejecuto este código, me devuelve el valor multiplicado. Si yo acá lo cambio, pongo 25 por ejemplo, y lo guardo, tengo el valor multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es decir, bueno, multiplicar por 2, ejecuta multiplicar por 2. El compilador que dice, ¿dónde está multiplicar por 2? Acá adentro. Bueno, número, quiero que valga esto que está acá. Bueno, agarra el valor que está acá, lo mete acá adentro, ejecuta todo lo que tenga que ejecutar, que pueden ser muchísimas líneas, y después devuelve un valor. ¿Bien? Esto se puede utilizar para muchas cosas, muchísimas. De hecho, por ejemplo, podríamos decir, imaginemos una función que se llame buscar vector. Por ejemplo, buscar valor. ¿Bien? Que va a recibir un vector. Entonces vamos a poner un vector de un tamaño. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10. ¿Bien? Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Desde 0 hasta el tamaño, buscar, si donde estoy parado, tiene el valor que estoy buscando, devolveme dónde está ese lugar. Si no, devuelve -1. Porque no lo encontraste. Esto sería no lo encontré. ¿No? Bien, entonces, ¿qué hago? Recorro todos los lugares de un vector. Si el valor coincide, lo encontré, le digo, che, este valor que estás buscando se encuentra en esta posición del vector. Si no lo encuentro, pongo un -1. Bien. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a crear un vector. Vamos a ponerle, por ejemplo, b. Y le vamos a poner del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer una cosa así. Bien, entonces yo lo que le voy a decir es printf. El valor tal está en la posición tal. Porcentaje. Salto de línea. Bien. Ahora, ¿qué valor podemos poner? Por ejemplo, vamos a buscar el 5. ¿Dónde lo vamos a buscar? Bueno, nombre de la función, que es esta que está acá. Y vean que si es así, una variable. Entonces le tengo que poner los paréntesis. Le pongo los paréntesis y le digo, bueno, ¿qué vector querés buscar? Mi vector que se llama b, que es este que tengo acá. Bien, ¿y qué valor querés buscar? El 5. ¿Cuál es? ¿Ven que me lo pinta? Me dice, valor buscar. ¿Valor buscar cuánto va a valer? 5. Entonces, ¿qué va a hacer?
usando este vector y este parámetro para buscar, va a ejecutar este código que está acá. Si yo esto lo ejecuto, me dice que el valor 5 está en la posición 4, que es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, que es esta que está acá. Bien. De esta forma yo puedo pasar distintos parámetros para hacer muchas cosas y que quede todo mucho más ordenado. Bien. Vamos a ver un ejemplo, un poco para ir redondeando un poco lo que es este tema. Bien, por ejemplo con, a ver, este parcial. Bien, este parcial. Ahora no vamos a entrar mucho en detalles, tampoco los quiero marear, pero para que nos entendamos. Bien. Imprimir puente. ¿Qué recibe imprimir puente? Un puente. Entonces muestra la información de un puente. Yo le paso un puente y lo imprime. Bien, entonces si yo entro acá adentro, claro, ¿ven? Toma los valores, dependiendo, bueno, tendrá que hacer algo, ¿no? Y lo que hace es imprimir. Imprimir eso. Bien. Ahora, por ejemplo, listar puentes habilitados va a tener un for seguramente con un if. Claro, si está habilitado el puente, lo imprime. Claro, imprime el puente que está habilitado. Bien. ¿Qué le estoy pasando como parámetro? Un array, un vector de puentes. Entonces, de estos puentes que yo te voy a pasar como parámetro, decime, imprimime los que están habilitados. Bien. Ahora, todos estos son void, justamente porque no devuelven nada, no usan return. Fíjense que si yo me fijo en cualquiera, me fijo en este, por ejemplo, en el que hicimos este, no tiene return, porque es un void, no devuelve nada. Pero uno que devuelve es este, por ejemplo. Este devuelve un verdadero falso. Me dice, ¿está habilitado este puente? Y te devuelve si está habilitado o no está habilitado. Y acá, a ver, algún otro que sea un poco más complicado, que tenga más datos. Bien, vamos a ver este, por ejemplo. Bien, buscar cuenta. Bien, por ejemplo, buscar cuenta. Buscar cuenta, vos le pasás una estructura de datos, le decís lo que querés buscar y te devuelve si lo encontró o no lo encontró. Bien, de forma similar a lo que habíamos hecho con el otro vector. Quizás es mucho código, pero quiero que entiendan lo que es de forma lógica. No quiero que entremos mucho en detalles de cómo se hace, ¿no? Porque la idea justamente es evitar esa carga lógica. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, bien, crear empresa. Crear empresa, ¿qué hace? Crea una empresa y la devuelve. Bien, entonces si yo me voy al código me voy a lo que hace esto, ves acá dice. Genera una empresa, le pide datos a la persona y después la devuelve. Entonces este programa lo que hace es seguramente que en un main, acá en el main, claro, yo tengo un menú, ¿ven? Y en la opción 1, claro, crea la empresa, ¿ven? ¿Esto qué me evita a mí? Me evita tener que copiar todo este choclazo que tengo acá, copiarlo en el main. El main ya de por sí ven que tiene bastante código, tiene mucha cosa. Imagínense si no hubiera usado funciones, acá yo tendría que tener las 15, 20 líneas que estaban abajo, las tendría que tener pegadas acá. Lo cual hace que el código sea mucho más difícil de leer. Mucho más difícil de leer. Fíjense este. Buscar empresa por ID, en empresas. Bien, acá seguramente le pida el ID a la persona. Claro, le pide el ID y después se fija si está o si no está. Si está lo imprime, si no, no se encontró. Bien, pero yo en el main, cuando voy al main, yo veo algo limpio, veo algo cortito. Veo la opción de buscar empresa, la función llamada con las empresas que tengo que hacer y me queda todo mucho más simple y más fácil. La lógica siempre es esa, es que me quede el main más limpio, más fácil de usar, ¿no? Bueno, es un poco eso, lo que son las funciones, es un poco lo que íbamos. Hay varias formas de pasar los parámetros, que después podemos ir viendo, pero en un principio estos son los fundamentos de lo que son las funciones. ¿Bien? Es agarrar el dato, trabajar con esos datos, manejar la entrada y salida de un programa, para poder hacer que sea más fácil de manejar. ¿Bien? Y de hecho, para que veamos un ejemplo quizás uno un poco más terminado, vamos a hacer este, por ejemplo. Vamos a hacer una cosita. Bien. Fíjense que acá, en estas funciones, no estoy haciendo como acá, que estoy metiendo directamente el código. ¿Bien? No lo estoy haciendo. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Bueno, porque hay veces que hay códigos que son muy difíciles de hacer y no sabemos cómo se hacen. Imaginemos que yo tengo, por ejemplo, acá una función que le vamos a poner int función difícil, que va a recibir, no sé, dos parámetros, por ejemplo, un parámetro A y un parámetro B. Bien, esta función yo no le dije qué es lo que tiene que hacer, no lo sabe. Bien, entonces yo voy a agarrar y le voy a decir, por ejemplo, agarro acá, vamos a hacer un printf. Acá, función difícil, de por ejemplo 100 y 200.
por tirar un ejemplo, ¿no? Bien. Ahora fíjense esto. No tira error. ¿Ven que no tira error? No está en rojo. Si yo acá pongo otra cosa, por ejemplo pongo acá una X y guardo, esto sí está mal. Esto va a tirar un error. Acá no va a tirar error. ¿Por qué no tira error? Porque yo cuando ejecuto, acá me está diciendo un defined reference. Pero un defined reference es otra cosa. Un defined reference no es un error de sintaxis. Esto está bien hecho. ¿Qué significa esto? El error de un reference. Bueno, conoce la función, pero no sabe lo que hace. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué tendrías esta forma de hacer las cosas? Bueno, porque quizás no la querés hacer ahora la función. Quizás es muy difícil de hacer. O tardás mucho tiempo. Pero yo la puedo usar. Porque yo sé lo que tiene que hacer. La función crear empresa crea una empresa. No sé quizás cómo hacer que cree una empresa. Pero sí sé lo que tiene que hacer. Entonces yo la uso como si existiera una función mágica, como si en algún momento va a existir. Y mi programa lo diseño a partir de las funciones. Entonces yo lo que hago es hacer lo siguiente. Genero todas las definiciones y digo, bueno, tengo que crear esto, tengo que crear esto, esto y esto. Lo empiezo a usar en el main, lo empiezo a usar, por ejemplo, lo empiezo a usar acá, lo empiezo a usar, genero todo el menú, toda la parte que tengo que hacer, y cuando ya terminé de hacer el menú, de hacer todo esto, puedo decir, bueno, ahora voy a empezar a hacer las funciones. Y le digo más abajo lo que tiene que hacer. Entonces yo agarro acá la función y le digo, bueno, ¿te acordás de esta función que te había dicho que existía? Que te acabo de contar que existe, que tiene este nombre, que va a recibir los parámetros, que la acabo de usar acá. Bueno, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Va a retornar A por B. A por B más 1 va a retornar. Bien. Y acá punto y coma. Bien, entonces si yo lo ejecuto ahora no explota. Ahora me devuelve el valor como corresponde. Bien. ¿Por qué? Porque le acabo de explicar cómo se hace. De hecho, esto es muy útil cuando en algún programa vos no tenés la implementación. O sea, es decir, vos no sabés lo que hace la función adentro. Y no tenés por qué saberlo, porque a veces no te hace falta, ¿no? Printf, si yo hago control clic, tengo el código de lo que hace esta función, con todo el código, con todo el choclazo, pero me hace falta saberlo. Y para usarla no, yo la uso y ya está. La uso y listo. Acá lo mismo, lo uso y listo. Y eso a mí lo que me facilita es hacer un código más limpio y que después en algún momento lo puedo hacer, pero la lógica no va a cambiar. Es decir, puedo adelantar pasos, ¿no? Como si vos no sabés la respuesta en un parcial, adelantás copiando, transcribiendo la pregunta, copiando partes. Bueno, es algo similar. Es decir, bueno, no sé cómo se hace, pero en algún momento lo voy a hacer. Entonces lo voy a dejar preparado. Imprimir cuentas no sé qué hace, pero lo voy a saber cuando llegue a esta parte. Cuando llegue a esta parte, lo va a tener hecho. Si yo me voy, lo voy a tener hecho. Lo voy a tener hecho acá. Bien. Bueno, esos son las funciones. Las funciones, los procedimientos. Bueno, la diferencia entre una función y un procedimiento, que no la aclaré por las dudas. Las funciones que no devuelven nada se llaman procedimientos. Tienen un nombre especial, pero en términos prácticos para C son lo mismo. ¿Bien? Es un tema de teoría, más de un tema de libro más que de práctica. En términos prácticos todas son funciones. Esta es una función que no retorna nada, esta es una función que retorna un número entero. Entonces, cerrando, tengo una función que se llama multiplicar por 2, que devuelve un número entero cuando le paso este parámetro, llamado número, que es un entero. Esta función se llama buscar valor, devuelve un número entero cuando yo le paso un vector de 10 posiciones y un valor que quiero buscar. Y así. Entonces voy separando la lógica para tener un programa mucho más simple, más fácil de resolver. ¿Bien? Bien. Eso es todo. Eso es lo que quiero contar. Hay más partes, quizás de pasaje de funciones, si es por copia o por referencia, pero es algo que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Pero quiero que les quede claro bien qué es una función, para qué se usan, cuál es el objetivo de la función. ¿Bien? Porque después, además, en otros lenguajes ni siquiera hay copia y referencia, es automático. Así que, bien. Así que, bien. Terminamos con esto.